número detallado de lesiones que no corresponden a la totalidad de lo que nosotros podemos categorizar como lesiones infecciosas. Si me están escuchando, si por si acaso hay alguna interrupción, por favor me indican, por favor. Ok, bueno, entonces, respecto a las enfermedades infecciosas, debemos de tener ciertas consideraciones básicas, entre las cuales debemos de saber que existe una clasificación que las va a dividir en dos grupos fundamentales, que son, por un lado, las lesiones infecciosas de tipo congénito o adquiridas de manera congénita, que las veremos en pacientes neonatos, que se conocen por sus siglas como patologías TORCH o TORCH, que incluyen patógenos como toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes simple y también la sífilis congénita. Entonces esas patologías se asocian a la inicial que hace este acrónimo para el recordatorio de estas patologías. En realidad, pues nosotros no vamos a tratar el tema de las lesiones congénitas, puesto que es un tema que debe ser tratado por parte de la cátedra de pediatría, pero es válido que ustedes conozcan que es un subgrupo de las enfermedades infecciosas. Las que nosotros vamos a ver el día de hoy son aquellas que afectan a los adultos, que son aquellas que se adquieren por diferentes vías y se van a clasificar de acuerdo al organismo o microorganismo que las genera, en bacterianas, víricas y o de origen parasitario, micótico, y también un grupo, por ser tan importante, se incluye aquellas en relación a el bacilo de la tuberculosis. En las enfermedades infecciosas adquiridas tenemos que subclasificar estas patologías en sus agentes patógenos iniciales. Entonces tenemos en primer lugar las lesiones infecciosas bacterianas, que se relacionan principalmente con el desarrollo de meningitis y de abscesos cerebrales. Las lesiones infecciosas de origen viral, en las cuales se incluye de manera fundamental el herpes simple, que sin duda no es el único germen que las puede generar, y otras infecciones como la tuberculosis, que tienen manifestaciones neurológicas, así como también pulmonares, que de pronto ya las han revisado anteriormente en otras cátedras. Tenemos también las lesiones infecciosas de origen parasitario, de la cual vamos a ver el día de hoy, la neurocisticercosis, y también lesiones micóticas, originadas por diferentes microorganismos. Mencionamos aquí el aspergillus, que es uno de los más frecuentes hongos que generan este tipo de patología. Entonces vamos a adentrarnos en las lesiones infecciosas de origen bacteriano y en ellas vamos a hablar de meningitis. En cuanto a lo que incluye la meningitis, sabemos que esta es una lesión infecciosa que, tal como su nombre lo indica, afecta o infiltra o produce inflamación de las meninges. Particularmente sabemos que las meninges tienen 3 capas y en el caso de la meningitis, las capas de afectación son la pía madre y aracnoides. Adicional a ello, el líquido cefalorraquídeo, que está en una relación íntima con estas capas de meninges. Por ende, ustedes van a ver de pronto más adelante en algún texto, en alguna descripción, que cuando hablamos de meningitis se habla de las leptomeninges, debido a que el leptomeninges hace referencia a la capa más fina, más interna de las meninges, que es la que se afecta en este proceso inflamatorio. Puede conllevar complicaciones, no solamente afectar las meninges, sino que pueden conformarse abscesos, empiemas, por alteración de la vasculatura cerebral, pueden haber áreas isquémicas, y también por la obstrucción que generan estos agentes infecciosos en las vellosidades aracnoideas, puede generar un déficit de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, generando entonces el incremento del tamaño del sistema ventricular, que nosotros ya lo conocemos, se denomina hidrocefalia. Cabe mencionar que las meningitis en realidad son muy complejas de evaluar por resonancia o por tomografía, es decir, en realidad, en general, por imágenes. No podemos basar nuestro diagnóstico únicamente, digamos,
apoyándonos en la parte imagenológica. Fundamentalmente, y sobre todo en procesos infecciosos, debemos de tener una correlación clínica y de laboratorio que nos permita poder orientarnos de mejor manera. Por lo tanto, siempre va a ser importante una adecuada historia clínica y un examen físico de una forma bastante crítica y completa. Cuando realizamos un estudio de imágenes, nosotros ya lo habíamos mencionado en la introducción de esta cátedra, siempre que hablamos de lesiones infecciosas, una de las indicaciones, o cuando sospechemos sobre todo, y si ya conocemos que el paciente tiene un proceso infeccioso, el estudio que se haga por imágenes debe contener medio de contraste, sea es una tomografía o resonancia magnética, si nuestro objetivo es el diagnóstico. Obviamente, si hablamos de un control, entonces allí es variable el hecho de que sea utilizado el medio de contraste o no, pero para un estudio inicial, para el diagnóstico, para fundamentar información clínica y de laboratorio con sospecha de meningitis, el estudio debe ser a través de la utilización de medio de contraste. Aquí nosotros podemos ver estas dos imágenes, estas corresponden a imágenes de resonancia magnética en una de las secuencias fundamentales, que es la secuencia de T1. Tengo ahora estoy teniendo una mala señal, creo que ahorita tuve una mala señal, no sé si la explicación que les estaba dando anteriormente si se escuchó bien o si tuve dificultades para poder ser escuchadas, no sé si me pueden indicar si me han escuchado o no. Sí, sí, se Sí, se escuchó. escucha. Sí, se escucha bien, doctor. Pero bueno, la descripción no le he dado aún. Ok. Entonces, en cuanto a las imágenes que les muestro, estas son es una resonancia magnética respecto a las diferentes secuencias o tipos de imágenes que se ven en resonancia magnética. Nosotros tenemos una clase preparada para la próxima semana en la cual vamos a esclarecer estas diferentes secuencias o formas de presentación o tonalidades que tienen diferentes las resonancias magnéticas para que no nos sea ya un campo complicado o que no conocemos. Pero por ahora, que nos estamos realmente recién relacionando o pudiendo observar estas imágenes y reconociéndolas, entonces les puedo mencionar que aquí podemos reconocer esta imagen como una resonancia magnética y no como una tomografía. En este caso, el paciente que ustedes están viendo es un paciente en edad pediátrica y lo que nosotros estamos viendo aquí que se ve tonalidad blanca alrededor, no es el hueso, sino más bien son los tejidos blandos, ¿sí? Entonces no confundamos esta imagen con una tomografía. De todas formas, en la siguiente clase lo vamos a ver más detallado, esa diferenciación entre tomografía y resonancia. Por ahora, entonces, vamos a ubicar lo patológico de esta imagen. Si nosotros enfocamos nuestra mirada en la imagen de resonancia magnética T1 sin administración de medio de contraste, quizás podríamos decir que no se observa realmente algo demasiado llamativo en la imagen. Podríamos decir que hasta luce como una imagen normal. Si queremos ser un poco más precisos y queremos buscarle digamos, lo patológico, podríamos fundamentarnos en que el sistema ventricular luce ligeramente más amplio o más grande que lo habitual. Entonces luego se administra medio de contraste y de manera comparativa nosotros podemos observar que gran parte del contorno que corresponde a las meninges es un contorno que nos indica que existe un refuerzo o un realce intenso de las meninges en ese paciente. Situación que no es normal y es característico de las lesiones infecciosas meninges o una meningitis. Ahora, otra realidad que debo ser sincera con ustedes, es que esta imagen tiene propósitos eminentemente docentes. Ustedes vean cómo luce el realce de las meninges. Lamentablemente, en condiciones reales,
no todos los casos, muy pocos casos tienen esta visualización tan evidente. La mayor parte de los casos de meningitis son realces que suelen verse más hacia las cisternas, a las cisternas perimesencefálicas o las cisternas supracelares, y no son tan marcadas como lo que estoy mostrándoles en este momento, que pueden darse casos así, pero puede que no se den casos de esta forma, que sean tan evidentes. Es por ello que anteriormente les decía, no basemos nuestros diagnósticos únicamente en las imágenes, sino que más va a tener peso las manifestaciones clínicas, y los datos de laboratorio van a ser de pronto aquello que nos va a guiar cuando las imágenes pues no sean realmente el sustento de un diagnóstico. Entonces vamos a continuar viendo unos casos. Aquí me va a ayudar Joel. Joel, si puedes, por favor, para todos los presentes, leernos esta diapositiva de este caso que les estoy mostrando aquí. Caso: varón de 77 años con fiebre, rigidez nucal y alteraciones del comportamiento de unas horas de evolución. Tomografía computarizada sin contraste. Se observa una dilatación de ambos ventrículos laterales, con contenido denso y una fina línea aún más densa ependimaria en las astas occipitales. Hipodensidad periventricular bilateral sugestiva de edema. Tomografía computarizada con contraste. Tras la administración de contraste se observa una captación que sigue la superficie ependimaria de ambos ventrículos. Muy bien, muchas gracias, Joel. Entonces, analizando la información que es fundamental al análisis de estas imágenes. Previamente hemos recibido información muy útil para la evaluación diagnóstica de esta imagen. Nos habla de un rasgo fundamental de las infecciones, que todos la conocemos, que es el incremento de la temperatura corporal, y es la fiebre, que es un signo importantísimo. Cuando tenemos fiebre, hay que buscar el origen de esa fiebre. Y otros síntomas que nos guíen a cuál es el origen. En este paciente, la rigidez nucal y la alteración de la conducta del paciente nos guían seguramente que la fiebre pues tiene origen a nivel cerebral. Entonces, esta guía clínica nos indica realizar un estudio por imágenes para corroborar los datos clínicos, y en la imagen sin contraste nosotros podemos detallar, este es un caso más complejo, donde cuando hablamos al inicio de meningitis, no solamente, acuérdense, afecta a las meninges, sino también está involucrado el líquido cefalorraquídeo, que puede contaminarse con las bacterias que circulan a nivel meningio. Entonces aquí hay una contaminación, esto que nosotros estamos viendo a nivel intraventricular, ya desde la imagen sin contraste, es un contenido purulento seguramente, que está ocupando espacio a nivel de las astas posteriores de los ventrículos laterales. Es un material de mayor densidad, por ello establece esta zona líquida de nivel líquido-líquido, donde lo más denso pues va a estar direccionado hacia la parte más posterior. Cuando existe esta presencia de contenido purulento o de afectación infecciosa, esto genera un dato muy frecuente, que es el incremento del tamaño ventricular, que nosotros ya lo hemos analizado antes, hidrocefalia. Aquí existe un aumento del tamaño ventricular. Hay un contenido que está en el interior del sistema ventricular supratentorial visible en la imagen, y adicional a ello, como se describió, tenemos hipodensidad alrededor de las astas posteriores. Esta hipodensidad corresponde a edema. Este edema realmente es un edema que traspasa el líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular hacia el parénquima. A este edema lo mencionamos o lo describimos como edema transependimario, porque el epéndimo es este tejido que rodea al sistema ventricular. Entonces, por ello se denomina así, edema transependimario, solamente cuando existe hidrocefalia. Es más que nada, es como que un paso por trasudación de esta capa que es permeable al paso del líquido. Cuando administramos contraste, que es la parte fundamental, siempre que hay contraste, nosotros debemos describir el hallazgo que nos permite ver el contraste. Como les decía, no es tan fácil ver el realce que se genera con la administración de medio de contraste, pero aquí voy a tratar de ampliar la imagen, voy a ampliarla de hecho, para que ustedes se fijen
Entre la diferencia, fíjense, el borde o el contorno de los ventrículos, que es donde se encuentra el proceso infeccioso de manera más importante, y comparemos cómo luce todo el sistema ventricular y su contorno, y cómo se observa en la imagen simple. En la imagen simple vemos algo de hiperintensidad en la parte posterior, pero no en los otros sectores del sistema ventricular, mientras que con contraste existe una intensificación o un realce de ese contorno que conforma al sistema ventricular. Entonces, en este caso, estamos ante un paciente con un proceso de meningitis. Un dato de meningitis muy frecuente es la rigidez nucal. Este es un dato que ustedes deben de conocerlo y tomarlo en cuenta antes de realizar una evaluación. Este otro caso aquí me vas a ayudar, Andreina. Andreina, por favor, ¿puedes leernos, por favor, el caso que está a continuación? Ya, paciente de 47 años con fiebre y cefalea, disminución del nivel de conciencia. Imágenes superiores. Tomografía simple de urgencia en el que no se identificaron hallazgos. Imágenes inferiores. Secuencias axilares potenciadas en T1 con gandolinio de una resonancia magnética cerebral, captaciones finas de giriformes, que son las que indican la flecha, también en el lóbulo temporal y en torno al quiasma óptico izquierdo, así como la cintilla óptica derecha. Hallazgos compatibles con meningitis en este contexto clínico. Muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuál es el análisis que debemos hacer de estas imágenes? En primer lugar, siempre saber que no en todos los casos se hacen las tomografías con contraste cuando es necesario. Entonces, aquí a este paciente se le hizo una tomografía simple y evidentemente no hay hallazgos patológicos, por lo cual llegamos a la conclusión, y ustedes de esto aprenden, de que ante una tomografía normal no debemos descartar patología, porque puede ser que esa tomografía no tiene el contraste que nos va a permitir observar esa lesión. O quizás esa tomografía no es el examen necesario para evaluar esa condición. Entonces siempre tenemos que ser críticos respecto a los estudios y fundamentarnos también. No digo que le restemos importancia a las imágenes, que de hecho es mi especialidad, pero también preponderar la evaluación clínica de los pacientes. Es decir, nunca se va a sustituir el examen físico y la evaluación de signos y síntomas para guiar todo el diagnóstico o ponerle todo el peso del diagnóstico a las imágenes diagnósticas. Entonces siempre vamos a tener mejores resultados cuando hacemos una evaluación complementaria, ¿sí? Cuando unimos tanto la parte clínica con las imágenes, inclusive el laboratorio, vamos a obtener pues, un mejor resultado, con el objetivo de que al final pues tenemos un diagnóstico muy cercano o real que va a permitir pues un adecuado tratamiento. Eso es, digamos, el algoritmo que deberíamos seguir. Entonces, tomografía simple, sin duda, no identifica hallazgos, pero tenemos un paciente que nos preocupa sobre todo, tanto por la fiebre y cefalea, como principalmente porque, siendo de 47 años, ¿por qué hay disminución de su nivel de conciencia? Tenemos que encontrar qué es lo que está pasando en este paciente. Entonces, se decide realizar ya no tomografía, sino una resonancia magnética, que es el estudio de pronto de mayor complejidad y quizás de mayor resolución para la evaluación de las lesiones a nivel cerebral. Y lo que obtenemos son estas imágenes que se encuentran con contraste o con la indicación de medio de contraste. Entonces, podemos observar, como, tanto en la tomografía como en resonancia, que cuando se administra contraste, las estructuras vasculares realzan y se ven de tonalidad blanca o brillante. Pero aquí nosotros nos vamos a fijar con más detalle en las zonas que representan a la cobertura de las meninges. Entonces, en la flecha azul se señala esta zona que realza a nivel de las meninges en este sector, cercano a la cerebral media, pero si se fijan, eso no es un vaso sanguíneo. Aquí tenemos otro acercamiento donde podemos observar en el trayecto de lo que correspondería
a la cisura de Silvio, tenemos que esta zona que está aquí es un área hiper intensa o blanca o brillante que refleja el realce meningio o de las leptomeninges. Aquí también podemos ver este realce no vascular, así como también en esta imagen que no se señala nada, podemos ver estas zonas que representan lo mismo que estamos viendo anteriormente, pero sin la necesidad de que ustedes lo vean con la flecha, sino en un corte simple, sin ningún, perdón, contrastado, pero sin ninguna un señalamiento, ¿no? Es evidente que no son imágenes tan fáciles de poderlas distinguir, pero en todo caso la variabilidad de las imágenes se va a contrastar obviamente con la sintomatología y laboratorios del paciente. Entonces ahora, una vez que hemos visto meningitis, vamos a hablar de otra de las situaciones que se generan por procesos bacterianos infecciosos, que son la cerebritis y el absceso cerebral. En común tienen estos dos procesos, que la cerebritis es el proceso inicial, que a medida que evoluciona o se complica, va a dar consigo el resultado de un absceso cerebral. Estas lesiones infecciosas de origen bacteriano tienen diferentes vías de diseminación. Una de ellas es a nivel hematógeno, a través o inicialmente dado por una infección extracraneal, que es lo más frecuente. Otra vía de ingreso de las lesiones infecciosas es a través de un traumatismo penetrante, un severo traumatismo craneoencefálico, en un postoperatorio craneal, sea por extracción de algún tumor o cuando tenemos que drenar un hematoma. Esa apertura lamentablemente pues va a ser una posible vía de entrada, y es por ello que siempre hacemos una cobertura de antibióticos para evitar estas situaciones. Pueden haber también lesiones infecciosas que se originan de infecciones que nacen a nivel del sistema paranasal, de las meninges inclusive, o puede ser de una otitis media, por ejemplo. Cuando se cronifican ese tipo de lesiones infecciosas cercanas, pueden conllevarse a la generación de abscesos cerebrales. Entonces, básicamente nosotros contamos con un entorno clínico que nos va a guiar, donde las manifestaciones clínicas características de cerebritis y absceso cerebral son pacientes que se aquejan de cefalea, que presentan fiebre y que pueden tener déficit neurológico que va a ser variable de acuerdo al sitio y amplitud de las lesiones. El objetivo central del tratamiento de este tipo de lesiones es tener en claro cuál es el agente causal para poder llevar a cabo pues, un tratamiento adecuado que se deba hacerse pues, de la manera más rápida posible, porque a medida que instauramos más rápidamente el tratamiento, menos complicaciones se van a generar. Habitualmente las bacterias que están relacionadas a la generación de cerebritis y absceso son bacterias de origen piógeno, como el estreptococo, estafilococo y también bacterias gram negativas. En cuanto a la localización, nosotros buscamos estas lesiones puntualmente en la unión entre la sustancia blanca y sustancia gris, predominantemente en los lóbulos cerebrales supratentoriales, de predominio, que no es el único lugar, a nivel frontal y parietal. Aunque eso no excluye que puedan ocurrir en cualquier lóbulo, pero de todas formas tiene mayor predisposición a nivel frontal y parietal. Complicaciones que puedan darse serían la generación de una meningitis, que exista al existir meningitis, también puede haber entradas de líquido cefalorraquídeo y por tanto generarse una ruptura intraventricular. Puede haber un absceso cerebral central o principal que desarrolle pequeños abscesos satélites periféricos, que exista aumento del tamaño del sistema ventricular por esta obstrucción que generan estas bacterias sobre las vellosidades aracnoideas, y también el efecto de masa que va a generar esta lesión que ocupa espacio y que puede contribuir al desarrollo de una herniación cerebral, sea esta subfalcial, transtentorial, todas las que nosotros ya hemos revisado. Por imágenes, cabe mencionar que tenemos dos métodos de diagnóstico, que son la tomografía computarizada y la resonancia magnética, ambas que cuentan con sus ventajas y desventajas, siendo la tomografía su ventaja la mayor disponibilidad y la mayor rapidez en la adquisición de las imágenes,
Y en cuanto a la resonancia magnética, en cambio, es un estudio de pronto más complejo, más costoso, de menor disponibilidad, de mayor tiempo de adquisición, pero sin duda pues es el que nos va a dar una mayor resolución. Por lo tanto, es el procedimiento ideal o de elección para el diagnóstico de las lesiones infecciosas. Cuando hablamos de cerebritis y absceso cerebral, vamos a seguir este esquema evolutivo en el cual vamos a ver cuál es el camino que sigue una lesión infecciosa cerebral. Entonces, dividido en los días que ocurren, vamos a ver que en la instauración de la patología, vamos a ver que esta ocurre en los primeros 3 días, y en este punto lo vamos a denominar cerebritis temprana, cuando los hallazgos por imágenes pues, son muy sutiles y los vamos a ver en las siguientes imágenes. Entre los 4 y 9 días posteriores hay una mayor organización del proceso infeccioso, entonces aquí esta etapa se denomina cerebritis tardía. Luego, en la tercera etapa que transcurre entre los 10 y 13 días, esta es la etapa fundamental que no nos podemos olvidar, que realmente es la más importante, y quiero que ustedes recuerden, es la fase en la cual esta lesión infecciosa que está en el parénquima, de manera fisiopatológica, nuestro organismo genera una forma de limitar esa lesión infecciosa y por tanto se produce una encapsulación. Entonces la lesión va a estar dentro de una cápsula y esta primera fase entonces la denominamos encapsulación temprana, que en resumidas cuentas, encapsulación temprana significa o es lo mismo que cuando nosotros diagnosticamos un absceso cerebral. Un absceso cerebral es esta fase, es la fase de encapsulación, que la vamos a ver más adelante. Y luego, pues ya viene una fase de resolución, cuando ya transcurren estos 13 días, ya estamos hablando de que entramos a los 14 días o segunda semana, e incluso puede tomar varios meses, en los cuales la cápsula va a disolverse, va a desaparecer, y la infección pues va a ceder. Entonces, en cerebritis temprana va a ser un poco complejo a veces poderla diagnosticar, sobre todo si estamos ante una realidad en la cual no tenemos datos clínicos, pero lo que podemos destacar es que en esta fase, que quizás no es una fase donde lleguen los pacientes, porque resulta que en estos primeros 3 días el paciente puede pensar cualquier cosa, menos que tiene un proceso infeccioso intracerebral. Entonces, aquí lo que vemos es una hipodensidad que no tiene una buena definición. Esta es una imagen simple que nos muestra con las flechas la zona temporal izquierda, donde hay una tenue, casi imperceptible lesión hipodensa. Si administramos contraste, suele haber un discreto realce, y lo que nos puede ayudar de pronto es si se genera efecto de masa ante esa lesión hipodensa. La cerebritis tardía ya resulta un proceso más organizado, más marcado, donde nosotros vamos a ver una mayor hipodensidad, vamos a ver una zona hipodensa que se asocia a edema periférico. Recordemos, este edema es edema de origen vasogénico, que tiende a desplazar lo que se encuentra cercano, sean estas las circunvoluciones o el sistema ventricular. En este caso es el sistema ventricular el que se ve comprimido y desplazado, pero de manera muy sutil, casi no es evidente en esta imagen simple. Cuando administramos contraste, esa lesión hipodensa tiende a realzar de manera periférica, y sin duda en este caso podemos ver una mayor evidencia de la lesión de la lesión generando efecto de masa. Entonces vamos a ir ahora sí a la fase que más me interesa que ustedes la reconozcan, que es la fase de encapsulación temprana. En esta fase en particular, nosotros podemos categorizarla directamente como una fase en la cual nosotros podemos diagnosticar un absceso cerebral. Lo que ocurre en la encapsulación temprana es que el proceso de cerebritis, que pasa de ser temprano a tardío, va a generar que se forme una cápsula, y dentro de la cápsula el contenido se necrosa, y es por ello que se observa de menor densidad en cada paso o en cada día que progresa. Cuando administramos medio de contraste, y esto es fundamental de describirlo, debemos de indicar que existe un realce intenso en esa cápsula o en esa periferia que conforma al absceso cerebral.
Adicionalmente, vamos a ver que no solo debemos describir el absceso, que es esta lesión hipodensa rodeada por una cápsula, sino también el edema que genera y el efecto de masa que pudiese verse, que comprima a cierta estructura o que desplace la línea media. Si comparamos la imagen simple con la contrastada, podemos ver que la cápsula está presente en ambas, pero la diferencia radica en el realce que se observa en la lesión con contraste. Aquí les muestro un caso en el cual podemos hacer un comparativo de un absceso intraparenquimatoso frontal derecho, donde podemos ver la lesión hipodensa en la región frontal en la fase simple, y luego en la administración de contraste cómo existe un realce marcado de la cápsula y el edema vasogénico que rodea a la lesión. Y finalmente en la encapsulación tardía, que es realmente ya el proceso de recuperación o ya de finalización de estas lesiones, vamos a poder ver que en el proceso inicial puede existir aún una hipodensidad o un edema vasogénico residual que no nos permite tampoco esta imagen ver la cápsula tiende a desaparecer. Y esperemos que a pesar de que pasen algunos meses, es posible que todavía veamos algo de cambios o menor densidad de la zona donde se encuentra donde se encontraba el absceso cerebral inicial. Esto se los menciono porque siempre que hay una patología es importante hacer una imagen del diagnóstico y luego pues una imagen luego de la recuperación para constatar de que existe una resolución de la patología. Y eso es lo interesante de los procesos infecciosos, que quizás pues son los que sí, en los cuales los médicos podemos hablar de que sí podemos llegar a una curación, ¿verdad? El paciente sí se pueda curar si es que no se complica. Entonces aquí les muestro dos imágenes. Esta imagen que representa una cerebritis tardía con edema vasogénico que genera efecto de masa, y esta otra imagen que representa un absceso cerebral con importante edema localizado en la región temporal. Entonces vamos a continuar viendo ejemplos. Aquí me va a ayudar Dana. Por favor, Dana, ¿podrías leernos esta descripción y la impresión diagnóstica de este Sí, caso? claro. Descripción. Se observa imagen hipodensa en la sustancia blanca del lóbulo parieto-temporal derecho. Presencia de semicolapso del ventrículo lateral derecho y desplazamiento de estructuras de la línea media intrahemisférica hacia el lado contrario. Después de inyectar el medio de contraste intravenoso, se observa imagen redondeada cuyas paredes gruesas realzan en forma de anillo. La impresión diagnóstica es un absceso cerebral parieto-temporal derecho. Muchas gracias, Dana. Entonces, evidentemente, podemos ver en este caso que, como vimos en los anteriores, se observa esta imagen hipodensa. Fíjense que la descripción nos indica lo que ustedes deben mencionar cuando ven estas imágenes o cómo las deben de detallar. Lo más fácil, quizás, después de la clase, es que cuando lo vean, sí lo reconocen y directamente dirían, existe un absceso cerebral. Pero idealmente, siempre es importante hacer una descripción, saber cómo evaluar o cómo describir esta imagen. Por ello, siempre hago estas descripciones para que ustedes tomen en cuenta estas imágenes de forma que las pueden relacionar con la descripción que yo les he dado durante la clase. Y tenemos otra, me va a ayudar a leerla José. José, puedes leerla, José Rasuris. Descripción. Se observa imagen hipodensa en la sustancia blanca del lóbulo temporal derecho. Efecto de masa sobre el pedúnculo cerebral derecho y circunvoluciones adyacentes. Después de inyectar el medio de contraste intravenoso, se observa imagen redondeada cuyas paredes gruesas realzan en forma de anillo. Impresión diagnóstica, absceso cerebral temporal derecho. Muy bien. Entonces aquí surge una pregunta importante de Joel Sánchez, que la pudo haber hecho en público porque es una excelente pregunta. Y él dice, ¿cómo puedo diferenciar esta imagen con un tumor? Porque ¿a qué tumor podría parecerse esta imagen de absceso cerebral? A una metástasis. Más que una metástasis, a mí se me parece más a un glioblastoma, a un glioblastoma multiforme. Entonces, o cualquier lesión tumoral en general de origen glial.
Allí realmente una de las diferencias que se puede ver, pero que a veces no es fácil de hacerla solo por imágenes, es el hecho de que las paredes de las lesiones tumorales suelen ser más irregulares. Y en los abscesos cerebrales pues tienden a tener un poco más finas, ser un poco más finas y más regulares. Sin embargo, esta no es una característica que es muy, digamos, permanente o muy frecuente. O sea, ahí entonces viene de la mano el conocer, inclusive hasta el entorno clínico donde viene el paciente, saber su edad, saber los síntomas con los cuales el paciente presenta, y lógicamente muchas veces a través de toda esta correlación, por ejemplo, puede haber como diagnóstico diferencial, podría yo decir, si no tengo información clínica, puedo sospechar en un absceso cerebral o en un tumor cerebral con necrosis interna. Sin duda, puedo hacer esa correlación, lo cual nos lleva a otra realidad, que en imágenes sin datos clínicos nosotros podemos hacer descripciones y proyectarnos hacia, porque no digo es el diagnóstico, sino es la impresión diagnóstica. Como primera posibilidad diagnóstica pienso que sea, por ejemplo, un absceso cerebral, y quizás digo, y sin descartarse la posibilidad de que sea una lesión tumoral necrótica. ¿Ok? Entonces, con esa pregunta que me hizo su compañero, queda en claro entonces que dentro de los diagnósticos diferenciales, al observar un absceso, tengo también a las lesiones tumorales necróticas. Eso sin duda, ¿por qué? Porque en ambos casos vamos a tener el acompañante que es el edema vasogénico. Entonces mucho influye, por ejemplo, si les digo que este paciente tiene 30 años, por decir, y sabemos que en 30 años es difícil que haya un glioblastoma, por decirlo, y obviamente si el paciente tiene fiebre, sería más relacionable a que sea un absceso, pero en todo caso, como todo tiene un abanico de posibilidades, entonces no podemos como que 100% estar seguros, sino hacer un seguimiento clínico y dar las diferentes posibilidades diagnósticas. En cuanto a la siguiente patología que nosotros vamos a ver el día de hoy, tenemos a la neurocisticercosis, que es una lesión infecciosa ocasionada por la larva de la Taenia solium, que es un parásito. Hay varias fases, si queremos ser precisos, pero las que vamos a analizar el día de hoy son dos fundamentales. La fase quística, que es realmente la fase infecciosa, la fase activa, donde vamos a ver lesiones quísticas hipodensas en tomografía que van a tener en su zona interna o central una área hiperdensa, un área brillante, que corresponde al escólex, que es la parte distal de la larva de la Taenia solium. Y alrededor de esta lesión quística suele generarse edema, un halo hipodenso que la rodea. Cuando existen múltiples lesiones en la fase quística, podemos hablar del signo, bueno, aunque sea una sola imagen, cuando tenemos esta fase quística, se relaciona el aspecto que tiene la lesión con un signo característico que se denomina el signo del foco, porque es como que si dentro del quiste tendremos una luz prendida, entonces que corresponde al escólex de la larva, y que lo vamos a ver en imágenes, es muy característico, y de esa forma pues nos ayuda a recordar. Es decir, el signo del foco es más que nada una ayuda mnemotécnica, más que una necesidad de expresarlo en un reporte. En la fase cálcica, en cambio, estamos hablando de la fase crónica, y en la fase crónica tenemos visibilidad ya de la larva totalmente, digamos ya muerta totalmente, y por tanto las lesiones cálcicas que se ven de la neurocisticercosis ya son lesiones que no van a requerir tratamiento y que las podemos ver, y quizás ahora que vemos la clase, si ustedes tienen oportunidad de ver tomografías, van a ver que con cierta frecuencia se observan calcificaciones dentro del parénquima cerebral. Y esto es debido a que en nuestro medio pues, hay una alta incidencia de neurocisticercosis, puesto que hay un alto consumo de la carne de cerdo que a veces no tiene una adecuada cocción, y es entonces cuando hay el desarrollo del ciclo de la infestación por neurocisticercosis. La localización de los neurocisticercos
puede ser dentro del parénquima, puede estar junto a los espacios subaracnoideos, o incluso pueden encontrarse, aunque es menos frecuente, a nivel intraventricular. Pero lo más importante es verlo en imagen, porque las imágenes son las que nos van a permitir el detalle de poderlo grabar en nuestra memoria. Entonces aquí tenemos la imagen característica de una neurocisticercosis en la fase quística. Entonces aquí, de manera descriptiva, nosotros podemos ver esta lesión que estoy señalizando con este puntero rojo, donde vemos la lesión quística, y en el centro la zona hiperdensa que representa el escólex de la larva, de la tenia. Y si le ponemos atención también a esta lesión que detallé, fíjense que tiene esta lesión un halo de edema vasogénico que no la rodea en todo su trayecto porque está justo en la línea media, pero sí en el hemisferio del lado izquierdo. También podemos ver otras lesiones, por ejemplo, esta que tenemos acá es otra lesión quística. Podemos ver otra lesión quística, fíjense que esta tiene una localización más periférica, más subaracnoidea, no tan intraparenquimatosa. Acá tenemos otra lesión con el punto en el centro, que es el escólex de la larva. Y en algunos casos pues no vemos tan claramente el quiste, pero en muchos de ellos sí lo podemos ver, por lo tanto podemos detallarlo como una fase quística. Si ustedes ven en el fondo de la descripción, podemos ver que esta es una muestra anatomopatológica, un cerebro con una neurocisticercosis múltiple en fase quística, donde podemos ver que la representación digamos, en esta imagen real es muy similar que la que nosotros podemos ver en una tomografía. Entonces, es muy llamativa la comparación y nos permite que hagamos el diagnóstico. Entonces, si tenemos que describirlo, lo hacemos en base a esta descripción. Imágenes hipodensas, quísticas, en realidad, si comparamos con el líquido cefalorraquídeo, tienen una densidad similar. En su interior presentan una imagen nodular hiperdensa que nos da el signo característico del foco, y en cuanto a localización no vamos a precisar dónde se encuentra cada una, porque ya que están múltiples, entonces simplemente decimos que están difusamente distribuidas o dispersas en el parénquima cerebral. Y lo que sí es importante mencionar en la impresión diagnóstica es que se trata de una neurocisticercosis en fase quística. Siempre detallar si es la fase quística o la fase calcificada o cálcica. En este otro caso vemos esa fase crónica en la cual vemos estas imágenes hiperdensas que ustedes pueden ver. En este caso se han orientado más hacia el hemisferio izquierdo, pero pueden ser de manera bilateral. Se ven dispersas y corresponden a la fase de la neurocisticercosis cálcica, que la caracterizamos o la asociamos con el signo del granizo, porque aparenta como si fuera una tormenta de granizo dentro del parénquima cerebral. Entonces les decía, en ocasiones en que ustedes tengan oportunidad de ver tomografías, van a ver que aparte de las calcificaciones fisiológicas que pueden haber en el lado cerebral, en los ganglios de la base, en la glándula pineal, etc. También van a ver que pueden haber calcificaciones pequeñas intraparenquimatosas, a veces son únicas o pueden ser múltiples, y estas muchas veces van a estar relacionadas con procesos parasitarios, en su mayoría con neurocisticercosis crónica, que realmente corresponden simplemente a un hallazgo que nosotros debemos mencionar porque ya no ejerce ningún dato patológico en el paciente. Entonces ahora vamos a revisar unas imágenes de las que ya hemos hablado para que ejercitemos la manera de reconocerlas y de describirlas. Entonces vamos a ver a continuación. Está Milena Cova. Milena. Sí, presente. Milena, entonces, vamos a ver unas imágenes, Milena, a continuación. En este caso, ¿qué te llama la atención a ti, Milena? ¿Qué describirías? Ausencia de los surcos. Sí, ausencia de los surcos es correcto, se ven un poco borrosos, pero en el contexto de lo que hemos visto el día de hoy, Ya. ¿qué te llama la atención, Milena?
Bueno, Milena, ya perdiste tu oportunidad. Ok, vamos a pasar con Dayana García. Dayana García. Aquí, doctora, presente. A ver, Dayana, ¿qué opinas tú respecto a esta imagen? A ver, puedo observar una imagen nodular hiperdensa en lo que es el lóbulo frontal. Sí, correcto. ¿Qué más Ajá, podemos ver? y también el hemisferio derecho, en lo que serían los lóbulos temporales, tal vez occipitales, unas imágenes hipodensas y en el centro una imagen nodular hiperdensa. Así es. Entonces ahí pensamos en qué posibilidad. En una neurocisticercosis en fase quística. Así es. Sí, lo acabo de decir. Así es. Entonces tenemos esta imagen quística con centro hiperdenso. Esto aquí representa un poco al edema. Aquí no tenemos la visualización del quiste, pero hay algo de edema también. Y aquí tenemos este puntito, está en la región frontal, que podría ser a una lesión también de origen parasitario, neurocisticercosis, pero en otra fase. A veces puede darse que hayan lesiones en fase quística y otras lesiones que se encuentran en fase cálcica. Entonces eso también, por ello era importante ver este caso. Por lo tanto, lo importante de detallar es que es un estudio que nos demuestra una neurocisticercosis en fase activa, por lo cual seguramente el paciente está presentando una sintomatología en el momento del estudio. A ver, a continuación, aquí me va a ayudar. A ver, aquí estuve con Dayana. A ver, Gina García. Sí, doctora. Gina, vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, ¿cómo describimos esta imagen, Gina? Bueno, vamos a ver una imagen hipodensa en lo que sería en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo temporal. ¿Ya? Hay un efecto masa. También está rodeado de un edema. Bueno, sería un absceso cerebral en lo que sería en el lóbulo temporal izquierdo. Ya, aquí lo que veo, y siempre pasa que la tentación es como que ver la imagen y decir el diagnóstico, porque es como muy expresiva y está bien, porque quizás digamos, mi objetivo, que es que ustedes describan, a veces no se cumple, pero me contento con que ustedes vean la imagen y ya lo pueden asociar a que vieron un absceso cerebral en clase y ya lo pueden ver en una imagen. Entonces, aquí lo que es importante de que ustedes lo recuerden es saber el tipo de estudio. Esta de aquí es una tomografía de cerebro con contraste. Siempre evaluar si tiene o no contraste. De ahí, si tiene contraste, se debe mencionar cómo actúa la lesión frente al medio de contraste, cómo responde. Y efectivamente aquí el medio de contraste administrado nos muestra que la lesión realza de manera importante, sobre todo a nivel de la cápsula. No realza el centro de la lesión, porque lo que tenemos dentro es una infección que ya ha dañado ese parénquima cerebral. Entonces esto corresponde a un tejido necrótico que no capta medio de contraste. Y que genera efecto de masa, que desplaza la línea media, que existe un edema periférico. Recordemos que el edema, de acuerdo al tipo de lesión, nos va a representar diferentes orígenes, ¿verdad? Hay edema citotóxico y edema vasogénico. El más frecuente asociado a lesiones es el edema vasogénico, se asocia a tumores, se asocia a hemorragias y se asocia a lo que vemos el día de hoy, que son procesos infecciosos. Ok, a ver, vamos a ver otra siguiente imagen. Esta la voy a ver con Tito Mejía. Tito. Sí, doctora, presente. A ver, Tito. Vamos a ver esta siguiente imagen. Esta es súper fácil, Tito, ¿sí o no? Así que tú la ves y puedes decir el diagnóstico. Ya para, no te estreses con la descripción. ¿Cuál sería el diagnóstico? Es neurocisticercosis múltiple. Sí es, pero ¿en qué fase, Tito? Esa es la parte de medular. Hay Es la dos fases. fase
calcificada. En la fase cálcica, correcto. Entonces, en la fase calcificada, en la cual solo vemos esas imágenes hiperdensas distribuidas de manera difusa. O sea, pueden estar pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Ok, vamos a ver la siguiente imagen con Jonathan Murillo. Sí, doctora. Jonathan, vamos a ver. Entonces aquí, Jonathan, te tocó una más difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo la describimos en el contexto de esta clase, no? Porque aquí tenemos pacientes con fiebre, con cefalea, con calidad neurológica. Entonces veo esto y ¿cómo describo esto, Jonathan, y qué pienso? Describirlo es fácil. Lesión hipodensa Tan perfecto, empiezas en perfectamente. región temporal Esto aquí no es temporal. izquierda, ¿Por qué no es temporal, Jonathan? Porque estamos en un corte acá arriba. Entonces coronal. acá arriba estamos en el corte del grano de café y entonces aquí solo tienes dos opciones. O es frontal o es parietal. Entonces, en este caso, como estamos más hacia adelante, nos ubicamos más hacia frontal, ¿correcto? Si estuviéramos más abajo, donde ya vemos las fosas divididas, entonces ahí sí estamos en temporal. Pero acá más arriba, donde no veo ventrículos, acuérdate, aquí tenemos región frontal. Entonces, esta hipodensidad frontal izquierda, ¿qué podría representar en este caso? Cerebritis. Una cerebritis, por supuesto. Y si no fuese una cerebritis, Jonathan, ¿en qué otra patología yo puedo pensar? Que sea Bien. parecida. Les acabo de decir. Les acabo de decir todo. Dije la respuesta ya. ¿Dijo o no dije, Jonathan? Sí, doctora. Bueno, no importa. Vamos a refrescarlo. Entonces, evidentemente, yo no puedo hacer un diagnóstico en base a esta imagen. Eso es real. Pero estamos tratando de acoplarnos a lo que hemos visto durante la clase. Entonces, en el contexto de un proceso infeccioso, sin duda, esta hipodensidad corresponde posiblemente a una cerebritis, quizás yo diría ya más tardía que temprana, porque ya es bastante evidente que hay una hipodensidad que no está en la corteza, fíjate que está más en la sustancia blanca, porque la corteza casi que la respeta. Entonces, si solo está en la sustancia blanca, corresponde, entonces yo pienso más en una lesión que genera edema vasogénico. Y en base al edema vasogénico, de pronto pienso, o es un proceso infeccioso, o hay una lesión tumoral escondida, ¿verdad? Que de pronto no se ve porque no hay contraste. Y quizás, ¿por qué no? También podríamos pensar, aunque en realidad pues las lesiones isquémicas afectan tanto la corteza como la sustancia blanca, pero también a veces pueden confundirnos las lesiones de cerebritis con un proceso isquémico. Entonces esto de aquí, más que nada, es para que ustedes tengan en claro que hay que establecer pues unas posibilidades diagnósticas antes de dar un diagnóstico final. Entonces, en realidad yo podría expresar y sin necesidad de dar un diagnóstico, digo que existe una hipodensidad subcortical o en sustancia blanca de tal región. Y eso debe ser evaluado de manera secundaria con medio de contraste. Esa sería la manera adecuada de hacer una evaluación de estas imágenes. Vamos a ver esta última imagen que voy a mostrarles con Yorlene León. Yorlene. Madre. Yorlene. ¿Estás, Yorlene? Sí. A ver, Yorlene. Solo que te escucho un poco robótica. A ver, vamos a ver. Esta es otra fácil, Yorlene. Así, diagnóstico sin mayor descripción. ¿Cuál sería el diagnóstico, Yorlene? Una neurocitis cercosis. Ya, y ¿el paciente está ahorita con manifestaciones o está asintomático? ¿Qué crees tú, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí? Sí, no. No sabes.
O sea, yo creo que sí. Estaba ¿Por qué? asintomático. O sea, asintomático. ¿Por qué? Porque está en fase quística. Ya, pero cuando yo te pregunto por qué tú no me dices de entrada está en fase quística. Porque no estoy segura todavía. O ¿No estás segura? O sea, sí, un poco, pero todavía estoy como que recién. Lo que pasa es que cuando yo hablo mucho, ustedes no me escuchan. Ya cuando ven que voy a tomar la lección, ahí quieren repasar todas las diapositivas rápido, ¿verdad? Entonces, esta es evidentemente una fase quística, porque hay lesiones hipodensas múltiples. Creo que es la misma imagen que les puse en el ejemplo anterior, durante la clase, y esta zona central. Que no les voy a preguntar ya, vamos a terminar ahí, pero para no entrar más en discusiones, si es que alguna vez lo pregunto, recuerden que ese punto o ese signo del foco característico se da por lo brillante que resulta el escólex, que es parte de la larva de la Taenia solen, que deben haberla de pronto estudiado en parasitología, y que se puede ver por imágenes, increíblemente. Y aquí comparación, fíjense cómo hay neurocisticercosis múltiples y también cómo puede verse de manera solitaria una calcificación. Y este es un absceso, que lo estamos viendo en la región frontal del lado derecho, fíjense, es frontal, para que recuerden las localizaciones. Y eso sería todo por el día de hoy. Para la próxima clase vamos a revisar los fundamentos de resonancia magnética. Para ello, por favor, les pido que lean el texto que está adjunto en la plataforma, que es el capítulo de resonancia magnética, para que estemos con más facilidad en la comprensión, porque es un tema un poquito más denso. Imagenológicamente existe la diferencia entre hematomas cerebrales y abscesos, por supuesto. Los hematomas cerebrales tienen un grado de evolución, no tienen cápsula, ahí sí son totalmente diferentes, ahí sí no nos podemos confundir entre hematoma cerebral y absceso, porque tienen una diferencia muy importante que no tienen cápsula, ¿sí? Entonces allí sería la gran diferencia rosa. Ok, chicos, entonces aquí sí me despido y nos vemos el próximo día miércoles. Por favor, no olviden estudiar clase a clase.